3. Origen de la vida, la formación de las primeras células. ¿Qué es la vida? ¿Existe una única respuesta a esta pregunta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida en fases como la evolución de la vida o la vida en otros planetas o cuándo comenzó la vida? Todos podemos reconocer ciertas características comunes que nos permiten reunir bajo la noción de ser vivo a un humano, un insecto y una planta, y a la vez diferenciarlos de lo no vivo. Pero, ¿cuáles son esas características comunes propias y únicas del mundo viviente? En realidad, no existe una definición simple de qué es la vida. Este es un concepto abstracto que designa aquello que caracteriza a los organismos vivos y que los diferencia de los objetos no vivos. De hecho, lo que consideramos vida es aquello que hemos definido como tal según los conocimientos adquiridos hasta el momento acerca de los organismos vivos, y aún así no hay una manera sencilla y única para trazar una línea demarcatoria entre lo vivo y lo no vivo. En este capítulo se desarrollan las principales hipótesis que explican el origen de la vida. Si bien se supone que los primeros organismos fueron muy similares a las células más sencillas que conocemos actualmente, nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzaron a existir las primeras células. Entendiendo como tales aquellos sistemas organizados de un modo en que puedan responder a los estímulos, realizar funciones internas para mantener su integridad, intercambiar materia y energía con el ambiente, producir descendientes similares a sí mismos y formar linajes que se modifican con el tiempo, es decir, evolucionan. Sin embargo, el conocimiento creciente de la historia de nuestro planeta y los resultados de numerosos experimentos de laboratorio favorecen la hipótesis de que las primeras células se formaron a partir de moléculas más simples precursoras capaces de autoensamblarse de manera espontánea, formando sistemas polimoleculares más complejos. Estos procesos químicos de autoensamblaje pudieron ocurrir en determinadas condiciones ambientales, que solo tuvieron lugar en un cierto periodo de la larga historia de nuestro planeta. Las condiciones ambientales reinantes en la Tierra por aquellos tiempos no eran tan iguales a las actuales, ni tampoco a las que existieron en sus orígenes. Entonces, antes de comenzar a estudiar el origen de la vida, es necesario hacer una introducción sobre el origen y la historia de la Tierra. Toda la materia del universo tiene un origen común. ¿De dónde proviene la materia con la que se formaron los primeros sistemas precursores de los seres vivos? Según las teorías actuales, toda la energía y la materia presentes actualmente en el universo probablemente se encontraban concentradas en un único punto. Una de estas teorías propone que en un determinado momento, hace aproximadamente 13.700 millones de años, se produjo una gran explosión, o Big Bang, que inició la expansión del universo y dio origen al espacio-tiempo y la energía. Conforme a este paradigma cosmológico, la temperatura en el momento de la explosión era cercana a los 100.000 millones de grados Celsius. A esta temperatura no podían existir los átomos. Toda la materia se encontraba en forma de partículas elementales subatómicas. Este modelo propone que a medida de que el universo se expandía y se enfriaba, gradualmente se iba formando más materia. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, la temperatura había descendido a 1.000 millones de grados Celsius. En este momento habrían existido dos tipos de partículas estables, los protones y los electrones. Se ha postulado que cuando el universo alcanzó unos 250 grados Celsius, los núcleos y sus protones de carga positiva atrajeron a pequeñas partículas livianas de carga negativa, los electrones, que se movían rápidamente alrededor de ellos. Así, se habrían formado los primeros átomos de hidrógeno. Posteriormente, como resultado de la fusión de estos átomos, se originó el helio y a partir de él se formaron el oxígeno y el carbono. De esta manera, mediante procesos nucleares de fusión y fusión, se habrían formado todos los elementos
que hoy en día existen en el universo. Es a partir de estos átomos que probablemente surgieron en todas las estrellas, desintegrados y vueltos a formar en el curso de varios millones de años comenzaron a formarse los planetas, incluidos nuestra estrella y nuestro planeta. Hace unos 500 millones de años, según calculan los cosmológicos, nació la estrella que es nuestro Sol. Se piensa que también se formó a partir de partículas de polvo y gases que formaban remolinos en el espacio entre las estrellas más viejas. Se origina la Tierra. Se ha postulado que hace aproximadamente 4.600 millones de años, los restos de gas y de polvo que giraban alrededor de una estrella recién constituida, el Sol, comenzaron a condensarse y a formar los planetas que hoy constituyen el sistema solar. Mientras la Tierra y los demás planetas se formaban, la energía proveniente de los materiales radiactivos mantenían sus interiores muy calientes. En esta etapa es probable que la superficie de la Tierra se hallara en un estado turbulento. Se ha propuesto que cuando aún estaba tan caliente que era prácticamente líquida, los materiales eran más densos, comenzaron a reunirse en un núcleo central. A medida que su superficie se enfriaba, se fue formando una corteza externa. Sin embargo, la intensa actividad volcánica y la llegada constante de cuerpos estelares como meteoritos y cometas disminuían la probabilidad de que en este planeta se desarrollara vida. Asimismo, se ha propuesto que la atmósfera terrestre ha ido cambiando desde su formación hasta el día de hoy. Los cambios en la concentración de gases como el hidrógeno, el helio, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el oxígeno han sido fundamentales para la transformación de una atmósfera altamente reductora a una atmósfera neutra y finalmente a una atmósfera oxidante como la que existe en nuestros días. En particular, se ha propuesto que la atmósfera primitiva estaba constituida principalmente por hidrógeno y helio, pero que rápidamente estos elementos se habrían fugado hacia el espacio exterior. Posteriormente, a partir de los gases desprendidos por los volcanes, se habría formado una atmósfera secundaria, diferente tanto de la atmósfera original de la actual. El agua habría emanado de los volcanes en forma gaseosa y habría ingresado en la Tierra de manera exógena como producto del impacto de cometas formados básicamente por hielo, enriqueciendo la atmósfera con vapor de agua. Gradualmente, conforme descendía la temperatura, estas nubes de vapor se habrían condensado y retornado a la superficie terrestre en forma de lluvias, formando los primeros océanos calientes y poco profundos de la Tierra primitiva. Comienza la vida. Actualmente, una de las teorías más aceptadas propone que los sistemas vivos se autoorganizaron y evolucionaron a partir de los átomos presentes en este planeta. Visto desde este modo, cada átomo de nuestro cuerpo tiene su origen en una gran explosión. En palabras del célebre estudioso catalán Joan Oro, quien se especializó en el estudio de la síntesis de moléculas orgánicas previa a la aparición de la vida. Como ya hemos dicho, al hablar de las primeras formas de vida nos referimos a sistemas similares a las células actuales, a las que hemos distinguido mediante un conjunto de características particulares que las diferencian de los sistemas no vivos. Entre estas características se encuentran: número 1, la existencia de una membrana, a través de la cual intercambian materia y energía con el medio circundante. A la vez, la separa de este, manteniendo de esta manera su identidad bioquímica. Los procesos que ocurren en el interior celular son diferentes a los que suceden en el exterior. Número 2, la presencia de proteínas complejas en el interior celular llamadas enzimas, que son esenciales para que se produzcan las reacciones químicas de las que depende de la vida. Número 3, la posibilidad de realizar copias de sí mismas, replicándose generación tras generación. Número 4,
la posesión de un sistema de información que regula los procesos biológicos y que pueden transmitirse en las siguientes generaciones. Número 5. La posibilidad de modificación de la información a partir de la producción de descendencia con variación de esa información. Y número 6. La posibilidad de que las especies evolucionen a partir de la producción de esa descendencia con variación. ¿Cómo surgieron esas características? ¿Lo hicieron todas a la vez o algunas aparecieron primero y permitieron el desarrollo de otras? Y, en este caso, ¿cuál o cuáles aparecieron en primer lugar? Si bien los trabajos sobre el origen de la vida han proliferado enormemente, han suscitado muchas controversias que aún no se han dilucionado. El primer conjunto de hipótesis contrastables acerca del origen de la vida fue propuesto por el bioquímico Oparin y por el químico inglés Haldane, quienes trabajaban en forma independiente, cada uno de ellos en su país de origen y sin conocimiento de trabajo del otro, de manera convergente y contemporáneo. Estos científicos postularon que el origen de la vida fue precedido por un largo periodo caracterizado por la existencia de frecuentes reacciones químicas entre los compuestos presentes en la atmósfera y los mares de la Tierra primitiva. A este largo proceso lo llamaron evolución química. Si bien existen controversias acerca de cuáles fueron las sustancias, en especial los gases, presentes en la atmósfera y mares primitivos, existe consenso en dos aspectos centrales. El número 1. En la Tierra primitiva había muy poco o nada de oxígeno en forma gaseosa, tanto en la atmósfera como disuelto en el agua. Y número 2. En la atmósfera y en las aguas de la Tierra primitiva, los 4 elementos hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que constituyen actualmente el 95% de los tejidos vivos, estaban disponibles, ya sea en forma libre o formando parte de otros compuestos. Pero identificar estos componentes de la materia que luego formarían parte de los seres vivos no es suficiente para comprender cómo se originaron estos últimos. Es necesario también identificar las fuentes de energía que permitieron las reacciones químicas para formarlos e interactuar entre ellos. El modelo propone que la energía era abundante en forma de calor, rayos, descargas eléctricas, radioactividad y radiaciones provenientes del Sol. Oparin propuso que esas condiciones, las moléculas simples que componían los gases atmosféricos acumulados en mares y los lagos de la Tierra, habrían reaccionado entre sí formando moléculas orgánicas más complejas mediante una reacción denominada condensación. Como ya dijimos, la atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre. Esta es una de las características que favorecieron la formación de las moléculas orgánicas, ya que el oxígeno puede combinarse con ellas y degradarlas a sustancias simples. Como sucede en la actualidad, hoy sabemos que el oxígeno que existe en la Tierra es producto residual del proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, algas, protistas y bacterias fotótrofas, capaces de captar la energía luminosa del Sol para sintetizar glucosa, de la que se obtiene todavía más energía. La hipótesis de que los procesos de síntesis de moléculas orgánicas ocurrieron en el medio acuático se sustenta en el hecho de que si hubieran estado expuestas a otro tipo de ambiente, estas moléculas complejas habrían sido destruidas por la radiación ultravioleta. No obstante, algunas de ellas habrían logrado persistir al estar protegidas por el agua del océano, que actúa como un filtro para las radiaciones. También se ha propuesto que, en algunos ambientes, estas moléculas habrían quedado más concentradas, por ejemplo, en pequeñas charcas costeras formadas por la desecación de un lago o adheridas a superficies sólidas protegidas de la luz.
En estos microambientes, denominados en conjunto por Haldane como caldo primitivo o sopa primitiva, las pequeñas moléculas orgánicas habrían reaccionado entre sí formando moléculas más grandes. Debido al aumento en su concentración, diferentes tipos de moléculas se habrían acercado cada vez más, combinándose o asociándose entre ellas en pequeños sistemas plurimoleculares. Una característica que se supone que debía tener estos sistemas es que poseían un medio interno distinto del ambiente acuático en el que se desarrollaban. Una vez constituidos dichos sistemas, la etapa de evolución química habría dado lugar a una nueva etapa, a la que Oparin denominó evolución prebiológica o evolución prebiótica. De modo progresivo, esos sistemas plurimoleculares habían sido capaces de intercambiar materia y energía con el ambiente y de optimizar en su interior la eficacia de ciertas reacciones químicas que, probablemente, no hubieran sido posibles en el medio externo. Además, algunos de ellos podrían haber tenido la capacidad de duplicarse, generando nuevos sistemas similares a los originales. En las condiciones de la Tierra primitiva, algunos de esos sistemas poseían una mayor estabilidad química y una mayor capacidad para duplicarse. Estas propiedades permitieron que dichos sistemas aumentaran su frecuencia a través del tiempo, respecto de otros con composiciones menos eficaces. Este mecanismo, análogo a la selección natural, al que Oparin denominó protoselección natural, habría favorecido un aumento progresivo de la complejidad y el desarrollo de un metabolismo sencillo, el punto de partida de todo el mundo viviente. Como se describió anteriormente, la visión de Oparin y Haldane respecto del origen de la vida era que ésta apareció de una manera gradual y lenta, y no de una manera súbita como pensaban muchos de sus antecesores. Oparin publicó su teoría en 1924, la cual tenía un carácter fuertemente especulativo, aunque estaba basada en un razonamiento riguroso. Sin embargo, no disponía de pruebas empíricas que permitieran contrastarla. Recién en 1953, el bioquímico estadounidense Stanley Miller aportó las primeras evidencias experimentales, las cuales constituyeron un fuerte sustento para la propuesta de Oparin. Los experimentos de Miller, que fueron repetidos varias veces, mostraron que prácticamente cualquier fuente de energía, rayos, radiación ultravioleta o cenizas volcánicas calientes, puede convertir a la molécula simple posiblemente presente sobre la superficie de la Tierra en una variedad de compuestos orgánicos complejos. En experimentos posteriores, realizados en distintas condiciones experimentales, se obtuvieron casi todos los aminoácidos que conforman las proteínas, así como las unidades constitutivas de los nucleótidos del ADN y el ARN que integran el material genético. Pese a que existían ciertas objeciones en relación con la composición de la atmósfera supuesta por Miller en su trabajo, su experimento es importante porque muestra que ciertos compuestos orgánicos podían haberse formado en las condiciones de la Tierra primitiva, quizá no en los mares abiertos como Oparin propuso inicialmente, pero sí en microambientes protegidos y con condiciones particulares favorables. Incluso, años más tarde, un grupo de investigadores, entre ellos el propio Miller, lograron sintetizar una variedad de aminoácidos en condiciones atmosféricas completamente diferentes a las que había propuesto en su experimento inicial. La mayoría de los bioquímicos coinciden en que, dada la disponibilidad de moléculas precursoras y fuentes de energía existentes en la Tierra joven, las reacciones químicas productoras de aminoácidos, nucleótidos y otras moléculas orgánicas no solo eran posibles, sino que fueron inevitables.
Cabe entonces preguntarnos, ¿por qué este proceso no ocurre en la actualidad? La pregunta puede responderse de manera más o menos sencilla, si se concibe a los organismos vivos como sistemas, cuya existencia está condicionada por las características del medio en el que se desarrollan y que la modificaron. De estas características tendrá influencia sobre ese desarrollo. Las condiciones descritas por Oparin no existen ya en ninguna parte de la superficie terrestre. En la Tierra actual, la formación espontánea de moléculas orgánicas y de sistemas plurimoleculares sería imposible, ya que el oxígeno presente en la atmósfera los oxidaría y degradaría, y serían degradados por los organismos que actualmente habitan en el planeta. Además, a lo largo de la evolución biológica aparecieron organismos que producían oxígeno como parte de sus procesos metabólicos y lo liberaban a la atmósfera, provocando cambios en su composición. En particular, a partir de ese oxígeno se fue constituyendo la capa de ozono, que filtra las radiaciones ultravioleta, lo que disminuye así su influencia como fuente de energía para los procesos formadores de moléculas complejas. De este modo, las condiciones de la Tierra primitiva que posibilitaron la evolución química y prebiológica se fueron modificando debido a la acción de los propios seres vivos que posteriormente se originaron. Los cambios que introdujo la presencia de seres vivos impidieron, a su vez, la formación posterior de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas que dieran origen a las orgánicas. Dicho de esta forma, las primeras células que aparecieron consumieron la sopa primitiva de la que provenían. En tal sentido, según las palabras de Oparin, por paradójico que ello pueda parecer, debemos admitir que la causa principal de la imposibilidad de la aparición de la vida en las condiciones naturales actuales reside en el hecho de que la vida ya existe. De la evolución química a la evolución prebiológica. Si bien los argumentos lógicos de Oparin y los resultados experimentales de Miller hacen plausible la hipótesis de la evolución química, queda aún por resolver cómo, a partir de las macromoléculas así formadas, se constituyeron los primeros sistemas individuales compuestos por un medio interno diferenciado del exterior, en el cual ocurrían reacciones químicas particulares y que a la vez intercambiaban materia y energía con él. Oparin realizó experimentos con sus suspensiones de distintas macromoléculas, proteínas, ácidos, lípidos, etc., en agua, en condiciones de temperatura y acidez controladas. Estas macromoléculas se agrupaban entre sí formando conglomerados que se separan del medio circundante y forman sistemas individuales a los que el autor denominó coacervados. Estos modelos de sistemas precelulares pueden incorporar otras moléculas presentes en el medio. Según Oparin, en el caldo primitivo y en las condiciones de la Tierra de aquellas épocas, la concentración de estas moléculas debió haber sido muy grande, lo que aumentó la posibilidad de formación de conglomeraciones. Por su parte, el científico norteamericano Sidney Fox postuló un modelo precelular alternativo en experimentos en los cuales simularon las condiciones existentes durante los primeros cientos de millones de años de la Tierra. El hallazgo de moléculas de ARN que pueden llevar a cabo la unión de los aminoácidos y formar proteínas en el interior de todas las células, junto con la descripción de algunas otras creadas en el laboratorio que pueden realizar algunas funciones básicas durante el proceso de la síntesis de proteínas, ha llevado a proponer que este proceso de formación de cadenas de proteínas se originó en el mundo de los ARN, conformando un modelo que sería denominado como mundo de los ARN proteínas. Según este modelo, en una etapa posterior,
Las proteínas empezarían a reemplazar al ARN en la función de acelerar las reacciones químicas. Mediante un proceso no esclarecido, la función de almacenamiento de la información genética de gran parte de los organismos sido transferida del ARN al ADN, cuya ventaja es la de ser menos susceptible a la degradación química. Entre los ácidos nucleótidos y las proteínas se habrían desarrollado una compleja y cooperativa serie de interacciones, de controles y equilibrios. Así, estos compuestos en un proceso de autoorganización habrían resultado complementarios. Son muchos los trabajos realizados y las hipótesis propuestas para explicar cómo surgió el mundo de los ARN y posteriormente la vida. Sin embargo, la evidencia en favor de cada una es, a lo sumo, fragmentaria. La colaboración entre químicos, bioquímicos y biólogos moleculares en la realización de experimentos aún más ingeniosos y de modelos más integradores probablemente proporcionará alguna de las piezas faltantes de este rompecabezas. Las primeras células, algunas evidencias. Si bien no se sabe cuándo aparecieron las primeras células sobre la Tierra, podemos aproximarnos al cálculo de tiempo transcurrido desde entonces mediante evidencias directas, como lo son algunos microfósiles encontrados y otras indirectas a través de análisis químicos de las rocas. Los fósiles más antiguos encontrados hasta el momento, semejantes a las bacterias actuales, datan de 3.500 millones de años, alrededor de 1.100 millones de años después de la formación de la Tierra. Aunque recientemente se ha sugerido la presencia de fósiles de forma tubular en rocas de hace más de 3.700 millones de años, los resultados siguen sin ser concluyentes. Hay también evidencias de vida incluso más antiguas que no son fósiles de organismos, sino datos indirectos de su actividad química. Uno de estos indicios proviene de depósitos sedimentarios de las islas de Sua, en el oeste de Groenlandia, que tienen alrededor de 3.800 años de antigüedad. Esta investigación estuvo centrada en el análisis de la composición de las rocas, en particular de su contenido de carbono 12 y carbono 13, los dos isótopos estables del carbono que se encuentran en la naturaleza. En condiciones abióticas, estos isótopos coexisten en equilibrio en determinadas proporciones. Sin embargo, al analizarlas, los investigadores encontraron que el carbono 12 se encontraba en una proporción mayor que la esperada. Por otra parte, sabemos que los organismos vivos tienden a incorporar el carbono 12 en forma selectiva, que es levemente más ligero que el carbono 13. En consecuencia, una proporción de carbono 12 mayor que la habitual en las rocas de la Isua sugiere que la modificación de equilibrio pudo haberse originado por la presencia de alguna forma de vida. Si bien en esas rocas no se hallaron organismos fósiles, tal vez debido a que el calor y los procesos geológicos posteriores los destruyeron, la antigüedad de las evidencias químicas sugiere que los microorganismos causantes de estos desequilibrios se habrían originado durante ese periodo. Otro tipo de biomarcadores que se han utilizado para inferir la antigüedad de la vida son los fósiles moleculares. En biología evolutiva se ha utilizado el término de fósil molecular para referirse a todas aquellas biomoléculas que almacenan información sobre el pasado histórico de los seres vivos. Aunque el estudio de las relaciones evolutivas entre las especies y los grupos mayores tuvo sus inicios a principios del siglo XX con el uso de la bioquímica comparada, no fue sino hasta mediados de la década de 1960 que se propuso que el grado de similitud entre las secuencias de genes o sus productos polipeptídicos
refleja el grado de las relaciones evolutivas entre ellos. En 1965, Emile Zuckerkart y Linus Pauling sugirieron que mientras más cercanamente relacionadas estuvieran las especies, menor sería el número de diferencias entre las secuencias que se estuvieran comparando. En sus trabajos demostraron que las secuencias del gorila, chimpancé y humano tenían un menor número de diferencias, es decir, eran más parecidas entre sí que con las de peces o aves. Gracias a este tipo de herramientas se han logrado esclarecer las relaciones evolutivas, filogenias de diferentes grupos biológicos, tanto procariontes como eucariontes, y situar temporalmente su ancestro común. Los nuevos hallazgos de fósiles o de evidencias indirectas de su existencia nos acercan cada vez más al escenario en el que surgió el inicio de la vida. Sin embargo, aún resulta difícil esclarecer cómo en cierto momento de la historia de la Tierra algún pequeño agregado de sustancia pudo atravesar la zona de penumbra que separaba lo vivo de lo no vivo, miles de millones de años atrás. ¿Vida solo en la Tierra? Los estudios astronómicos y las exploraciones llevadas a cabo por vehículos espaciales no tripulados indican hasta el momento que, entre los planetas de nuestro sistema solar, solo la Tierra sustenta vida. En nuestro planeta, las condiciones son ideales para los sistemas vivos, cuya composición se basa en moléculas que contienen carbono. Un factor principal es que la Tierra no está demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol, lo cual tiene implicaciones en las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas. A la vez, estas temperaturas influyen en al menos dos factores que son esenciales para la existencia de organismos vivos. Por un lado, las reacciones químicas de las que depende la vida, tal como la conocemos, requieren agua líquida. Y la temperatura de nuestro planeta permite que ésta sea abundante. Por otro lado, la temperatura es esencial para la ocurrencia de dichas reacciones, ya que la mayor parte de ellas cesan a temperaturas muy bajas. A su vez, a temperaturas altas, los compuestos químicos complejos esenciales para la vida son demasiado inestables, de modo que en tales condiciones estos no podrían acumularse. Otro factor esencial lo constituye la existencia de la atmósfera. Debido a su composición química particular, la atmósfera terrestre filtra muchas de las radiaciones más energéticas provenientes del Sol que, de llegar al planeta Tierra, provocarían la rotura de los enlaces covalentes entre los átomos de carbono, pero a la vez permite el pasaje de luz visible, lo que posibilitó uno de los pasos más significativos en la evolución de los sistemas vivos complejos, la fotosíntesis. Frente a las múltiples controversias sobre el origen de la vida, algunos científicos reconocidos postularon que hasta las formas de vida más simples existentes en la actualidad son demasiado complejas para haberse originado en la Tierra. Esto desplaza la búsqueda del origen de la vida al espacio interestelar. La hipótesis del origen extraterrestre de la vida fue postulada por primera vez en 1906 por el físico y químico sueco Svante Arrhenius, quien planteó que los primeros gérmenes de la vida, esporas o bacterias, habrían llegado desde el espacio en meteoritos desprendidos de algún planeta en el que ya se había originado la vida. Ideas de este tipo han surgido una y otra vez a lo largo de la historia de la ciencia y deben ser tenidas en cuenta. Sin embargo, esta hipótesis no hace más que desplazar este problema hacia escenarios más lejanos, pero no contribuyen a su comprensión, ya que no proveen una explicación acerca de los procesos involucrados en su surgimiento.
Otra hipótesis, tal vez más interesante, es que una buena parte de la materia prima a partir de la cual se desencadenó el proceso de origen de la vida podría haberse provenido del espacio interestelar. Esta hipótesis se basa en estudios que muestran que las moléculas orgánicas más simples se sintetizan de forma espontánea y abundante en el espacio, de manera que es factible que hayan ingresado en la Tierra primitiva, transportadas por cometas y meteoritos. Una evidencia que apoyaría esta propuesta es el hallazgo de aminoácidos en un meteorito encontrado en 1969 en Australia.